Amén, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Buen día, feliz tarde, feliz noche a todos, amados hermanos. Hoy continuamos con los estudios bíblicos. Hoy tenemos libro de Génesis con mi hermano Roberto Miranda. Así que Dios les bendiga grandemente. Continuamos, hermanito Roberto. Bueno, la semana pasada, hermanitos, más bien tuvimos una lección de preparación de cómo estudiar la Biblia, especialmente relacionado al Antiguo Testamento. Y entonces hablamos de la importancia de relacionar la información del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y vimos que el Antiguo Testamento es para aprender, no necesariamente para obedecer. En cambio, el Nuevo Testamento, lo que aprendemos es para obedecerlo. En el Antiguo Testamento vimos que había ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir, ¿verdad? Para que nosotros siguiéramos. En el Antiguo Testamento hay misterios que son revelados en el Nuevo Testamento. Hay sombras que son hechas realidad en el Nuevo Testamento. Hay profecías que se cumplen, promesas, ¿verdad? Que llevan a cabo. Y también dice la palabra que el Antiguo Testamento es un ayo que nos lleva a Cristo. También vimos que la palabra de Dios, ¿verdad?, se necesita estudiar en su totalidad y que también debemos de discernirla espiritualmente, pero sin negar el evento físico, material. No estamos para negar la verdad, porque la palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, eso es un resumen súper rápido de lo que hicimos la semana pasada para poder dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. De tarea, les dejé solamente que leyeran Génesis 11 veces de los 50 capítulos para que ya tuvieran entendimiento claro de lo que vamos a discutir hoy. Y quiero asegurarles, para si se habían olvidado, de que ustedes son los que van a enseñar y yo solamente voy a hacer las preguntas. Y les ruego que tengan paciencia y hagan lo que puedan. Si hubiéramos leído el libro de Génesis 11 veces, aunque sea una sola vez, 50 capítulos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, Génesis nos narra los inicios de la tierra, la creación del mundo y los primeros habitantes. Y sinceramente, yo veo ahí el primer juicio de Dios con Noé, y eso para mí es una de las cosas más impresionantes que puedo observar para Génesis. Hay muchos eventos, hay muchas historias, pero eso a mí realmente me llama muchísimo la atención. Igualmente que la tierra estaba desordenada y Dios con tan solo decir, hágase la luz, hágase, todo lo ordenó maravillosamente para nosotros. Okay. ¿Quién más nos quiere decir de qué se trata Génesis? Bueno, para mí el libro de Génesis tiene varias partes. Tiene la primera creación, que es desde el capítulo 1 al capítulo 6, creo que es donde empieza, 8, donde Dios hace como la nueva oportunidad después de Noé. Y de ahí en adelante pues viene hasta la historia de Abraham. Y ya después de la historia de Abraham empieza a contar ya de su descendencia, su pueblo elegido. Se tiene como varios temas en el mismo libro. Está contando la creación, está contando la destrucción y la nueva creación, y está contando la elección de su pueblo, Israel, pues. Israel hablando en todo desde Abraham. Y también pues está incluida la promesa en Génesis 3, cuando Dios da, junto con el castigo, la salida. Bien, muy bien. Una cosita y le paso la palabra a mi hermano Cristian. También importante, ¿no? Que Génesis nos hace entender, como eso que decías, de que siempre hay que llevar el Antiguo Testamento al Nuevo. Génesis me da a entender a mí que
necesitábamos de Jesucristo en ese momento. Nadie podía, necesitaban un plan de salvación, necesitaban un arca, necesitaban una iglesia. Y eso Génesis me lo ha dicho en muchos momentos, de que ellos esperaron un Mesías y nosotros lo tenemos, una gran maravilla. Sí, hermanito Cristian. Sí, hermano, saludos. Yo podría definir Génesis desde dos perspectivas. La primera, en una frase, habla de la creación y el inicio de los primeros pueblos y naciones y su relación con Dios. Esa sería en una frase. Y también Génesis es un libro que habla de comienzos, inicios o principios. Habla del principio o el inicio de la creación, el inicio del pecado, el inicio del plan de redención, el inicio de las naciones, pueblos y lenguas y el inicio de los pactos. Entonces, así podría definir Génesis, hermano. Ok. ¿Qué más? También algo interesante que vi en el libro que me llamó la atención es que en Génesis es un libro que particularmente Dios actúa desde el inicio hasta el fin del libro. O sea, porque como dice el hermano, también es el inicio, así como es el inicio del mundo, es de los seres humanos, es del sufrimiento, de cómo entró el pecado también. Entonces me llamó eso la atención, que se ve todas las acciones de Dios, desde la creación hasta todos los eventos que se fueron desarrollando a continuación. Tremendo. Le damos un 10 a Gaby, la que va más apegada al propósito de todos los comentarios. No es para insultar a nadie, nomás estoy diciendo. ¿Alguien más? Y él se quedó callado. Alex no dijo nada. Ya aquí estoy. Bueno, yo de Génesis puedo decir que desde este libro vemos que el Señor tenía un plan desde antes de que existiera el inicio. Vemos Génesis, yo no lo veo como que, claro, es el inicio, pero yo lo veo como que todo lo que está en Génesis, ya todo eso estaba en el corazón de Dios, porque vemos cómo lo hace de manera perfecta, y concibo que Génesis nos muestra ese plan de Dios desde antes de que existiera todo, desde que antes que existiera incluso Génesis. Ok. Bien. Bueno, por acá lo que han dicho, buenas tardes mis hermanos. También después del diluvio, cuando hubo también la creación de la lengua, la Torre de Babel, los patriarcas, la genealogía de los patriarcas de los que fueron los activistas en ese momento, por supuesto inspirados por Dios. Marito Fidel se quedó sin audio. Sí, se le cayó el internet, no sé. Marito Fidel. Sí, hermanito Cristian, por favor. La comunicación. Sigue Fidel. Bueno, también los propósitos de Dios a través de esta descendencia, como vemos la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, la descendencia de las tribus de Israel, todos estos propósitos que tuvo Dios para que el pueblo de Israel
Dice, entra y sales. Bueno, sí, prende ya. ¿Escuchamos? Sí, tenemos problemas con Fidel. Hermanito Cristian, si quieres comentar. Sí, Sí, yo tengo muy mala comunicación. ¿va a hablar el hermano o ya no? Sí, creo que No, tiene adelante, problemas. hermano, adelante, Ah, porque ok. yo tengo muy mala conexión. Ok. Hay una pregunta bien interesante que se le debe hacer a cada libro de la Escritura. De manera general, el tema de la Biblia, ¿no? ¿Quién es Dios y qué quiere de mí? Entonces, esa pregunta se le tiene que hacer a cada uno de los libros de la Escritura. ¿Quién es Dios y qué quiere de mí? En este caso, la pregunta es, ¿quién es Dios en Génesis y qué quiere de mí? La respuesta, ¿quién es Dios en Génesis? Pues es el creador. ¿Y qué quiere de mí? Que como su creación le obedezca. Entonces, esas preguntas es el tema general de la Biblia. ¿Quién es Dios y qué quiere de mí? Es el propósito de la Escritura y es una pregunta que debe hacerse de a cada libro, que creo que la respuesta es esa, ¿no? ¿Quién es Dios en Génesis? El creador. ¿Qué quiere de mí? Que le obedezca como su creación, su criatura. Amén, hermanito. Muy Yo bien, tengo muy una bien. pregunta, más o menos. Ya nos vamos entrando más, dígame. Em, ¿Se le atribuye a Moisés, hermano Roberto, el Pentateuco entero? Yo no soy erudito, hermano. Yo lo único que sé es que es la escritura que Dios ha puesto enfrente de mí para que aprenda de él. Amén. Eso es lo que yo no voy a... la parte tiene que ser por fe, ¿verdad? Tiene que ser por fe. Dicen que fue Moisés, ¿no? Pero yo no veo la evidencia en la palabra. Sí. Cristian tiene la mano levantada otra vez. A Sí, lo mejor hermanito Cristian. a lo mejor Ah, lo no. encontró en el libro de Enoch. Sí, correcto. Exactamente, hermanito. Bueno, ¿sabes algo que también observo aquí en este maravilloso libro que tiene mucha historia, tiene muchos momentos importantes, pero hay momentos en que no se han repetido, me refiero a situaciones y circunstancias que quizás, bueno, vemos la actitud de los sacerdotes que era continua, quizás unos reyes malos, unos reyes buenos, pero es que en Génesis lo que hizo Moisés de dividir las aguas también no es solamente una sola vez, sino que también Eliseo, también Elías pasan sobre los secos. Esas cosas a mí me impresionan mucho, que no las veo, que no las veo sino a través de la escritura y me la imagino. Es un momento para mí muy maravilloso estudiar un poco acerca de esos momentos de milagros, de poder de parte de Dios. Bueno, creo que hasta ahorita se han fijado ustedes de que los hermanos que han hablado han dado diferentes facetas o puntos de vista de cómo llegar a acercarse al conocimiento de un libro, de una parte de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esas son me gusta mucho como lo dijo Gaby, porque Gaby dijo que es la revelación de quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, cuando estamos leyendo un libro, hay ciertas preguntas que nos conviene hacer, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Jesucristo en cuanto a sus atributos, su carácter, su voluntad, sus proezas, ¿verdad? En cuanto a lo que hace Él? Estar buscando eso, ¿verdad? Luego, ya cuando lo ponemos, como dijo Cristian, a nuestra perspectiva, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué nos habla del pecado, de la obediencia, de la desobediencia, de la reacción del varón, del ser humano hacia eso, ¿verdad? Y luego, el estudio que hicimos ahí la semana pasada
Hay alguna, hay algún misterio, hay alguna sombra, hay alguna profecía, hay alguna promesa, ¿verdad? Hay alguna promesa cumplida, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a hacer. O sea, entonces así vamos aprendiendo el contenido, porque sabemos que ese es el contenido. El propósito de Dios es claro, es darse a conocer. Es darse a conocer, y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, la palabra, vimos también la semana pasada que todas las escrituras, de principio a fin, nos hablan de Cristo. Porque Cristo es la manifestación de Dios, es el verbo, es Dios. Entonces tenemos que buscar a Cristo. Y que también aquí hay muchos misterios y hay sombras, ¿no? Por ejemplo, nada más les voy a dar la primera sombra que vemos, ¿verdad? Es el capítulo 1, la creación, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, puso al hombre, etcétera, etcétera. ¿En cuánto tiempo? En 6 días, ¿cierto? 6 días. ¿Y eso es sombra de qué? De Dios. No, bueno, esa es la proeza de Dios, pero ¿qué es? Una sombra es algo que es, ¿cuál es la realidad que nos espera? Que eso nos va llevando a eso. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada por vosotros, y si voy, regresaré por vosotros para que donde estoy yo, vosotros estéis conmigo. ¿Verdad? Entonces, está preparando una mejor, no nos gustó esta creación, nos va a dar otra mejor. La primera se tardó 6 días en hacerla, esta segunda lleva ya casi 2000 años. ¿Cuál estará mejor? La segunda. Vamos para allá, ¿verdad? Vamos para allá. Entonces, por ejemplo, eso es una sombra, ¿verdad? Ahora, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí cuando lo vemos como fuente de información. ¿Y a quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. Pero hay un misterio porque no está revelado hasta Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que todo fue creado por medio de ¿quién? El De verbo. Jesús, desde el verbo, El de la verbo, palabra. fíjate, eso no se sabía. Aquí no estaba muy claro. Aunque sí está aclarándolo con Alejandro, porque dice que Dios dijo, ¿verdad? Y ahí está la palabra, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Pero se nos aclara más cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. Y en Hebreos dice lo mismo. Todo fue creado por medio de el Hijo de Dios, de su Hijo Jesús. Ahí lo dice claramente su Hijo Jesucristo. Pues es un misterio que es revelado porque es más claro para nosotros para ver que la manifestación, cuando Dios hace algo, eso es Cristo. Dios es el ser interior, ¿no? Cuando la hermana de Denis de San Cristóbal nos saluda, ¿verdad? El ser de ella no lo vemos, pero el cuerpo, las manos sí lo vemos, la cara, ¿verdad? Eso es lo que vemos, es la manifestación del alma de ella, y así de cada uno de nosotros. Eso nada más para ir viendo cosas. Entonces, preguntas que nos vamos a hacer. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Dónde está el Cristo? Porque si Cristo está en todas las escrituras, está ahí. Y la verdad es que está ahí en el capítulo 1, versículo 1, nomás que no lo vemos hasta que nos lo revela el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Dios es el Verbo, Dios es Jesucristo, Jesucristo es Dios, que Dios es el Espíritu Santo, etc. ¿Ok? ¿Ya entendimos bien? Entonces vamos a empezar el estudio. Ahora sí. Bueno, Sí, hermano Cristian. ¿podría repetir las preguntas? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Y qué más? De sus atributos, sus proezas, su propósito, ¿verdad? Su carácter de Dios en Jesucristo. Luego, después de ahí, ¿verdad? Nos vamos a nosotros. Lo que tú dijiste, ¿qué espera Él de nosotros? Una de las cosas ¿qué aprendo de la obediencia, del pecado, de la desobediencia? Preguntas que me puedo hacer. Hay una promesa que se cumple, hay profecía que se cumple, hay misterio que es revelado, hay sombra de la realidad, ¿verdad? Hay ayo que nos lleva a Cristo.
Son preguntas que me tengo que hacer. ¿Verdad? Apunte, háganse 7, 8 preguntas que las que quieran cuando están leyendo la escritura para ver dónde encaja lo que estamos leyendo. ¿Ok? Como por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no hay ningún mandamiento para nosotros a seguir. Ahí es totalmente informativo, pero sí encontramos por el estudio que hemos hecho después de que había un misterio ahí, que no nos había aclarado. Bueno, y lo hay en sí, ¿cómo lo hizo? No sabemos. Hasta que leemos el siguiente versículo, cuando empieza a decir, y dijo, y dijo, y dijo. Y Manuel Alejandro Castelán Freites se le prendió la lucecita así y entendió que la palabra de Dios es poderosísima. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ustedes mismos se formulan esas preguntas y sobre esa base pueden explicar, ¿correcto? Por eso les digo que yo voy a hacer las preguntas y ustedes, si no, ustedes mismos se las hacen y me las contestan. ¿Listos? Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Quién lee? Amén, varón. Si ¿Dónde está quieres, el yo? si quieres lo hacemos con varios hermanos. Yo puedo leer, por ejemplo, vamos, yo leeré hasta el 25 y otro hermanito que continúe. Voy a leer, hermanitos. Capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó un espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación y toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Y la tierra produjo vegetación de toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas, y las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que todo esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y la mañana, así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua,
y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multiplican sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Un hermanito que continúe, por favor, versículo 24 en adelante. Yo, Amén, hermanita Alex. 24 en adelante. luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Sí, hermana, el capítulo 2 puede leerlo hasta el versículo 3, hermanita. Sí, señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hey, muy bien. O sea, primero, antes de hacer ninguna pregunta, les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es el contenido de la lectura que acabamos de hacer? En unas cuantas palabras, ¿cuál es el contenido? ¿De qué se trata? Pues de la creación, De la creación. ¿sí? De todo, Ok. seres humanos, animales, bueno, los humanos. Ok, muy bueno. Eso es la explicación de la creación. ¿Quiénes son los principales protagonistas de esa creación? La deidad, La deidad, ¿no? Principalmente la deidad, sí. todo lo que hace. ¿Ok? Entonces, en una explicación somera de lo que vemos, sin interpretación de nada, vemos el concepto del principio, ¿no? Vemos que la tierra estaba desordenada, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre esa parte, luego vemos que empieza a decir cosas para que se creen y se creen la luz, ¿verdad? Y vemos que su creación es buena o mala. Buena.
de sobremanera buena, ¿verdad? Se para, mueve, pone esto aquí, pone esto acá, ¿verdad? Les dice lo que tiene que hacer. Primero hace esa división de tierra y cielo, y luego tierra y mar. Luego en la tierra pone plantas, hierba, ¿verdad? Y luego pone ahí a los animales. Y después de eso, la deidad crea al hombre a su imagen y semejanza, le da señorío sobre la tierra, termina la creación y descansa, ¿verdad? Eso sería un contenido específico. Y una vez que ya tenemos ese contenido general sin haber interpretado nada, simplemente que se entienda, podemos preguntar si se entendió la lectura, si hay alguna parte donde no se entiende la lectura, entonces ya vamos a proceder a explicar. Pero después, es una vez que suponemos que la lectura se entiende, es bastante clara, entonces ya de ahí tenemos que ir haciendo las primeras preguntas que tenemos que hacer. Y la primera pregunta que vamos a hacer primero, siempre es, ¿qué aprendemos de Dios? ¿No? ¿Qué podemos aprender de cómo es Dios? Por ejemplo, versículo 1 del capítulo 1, ¿qué aprendemos de Dios? Hermano, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Más sencillo todavía, ¿qué aprender? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo? Es creador. Creador. Dios es creador. ¿Qué quiere decir creador? Para los que no Que entendemos hizo, español, que hizo todo. pero de la nada. Exacto. O sea, una cosa es, ¿verdad? Hacer una escultura de un pedazo de piedra y otra cosa es hacer algo de nada. El nada. arquitecto. Milagroso. ¿Verdad? Algo de nada. El arquitecto. Sí, es algo milagroso. O sea, esa es la gran pregunta que muchos científicos hay muchas teorías de no creacionismo, sino de evolucionismo y del Big Bang y todo eso, porque estamos hablando que no hay explicación científica de crear algo de la nada. Es por fe. Fíjate que eso es bien importante, ¿no? Haciendo un comentario así, o sea, la gente del mundo prefiere creer en el desarrollo de evolucionismo de miles y miles y miles de millones de años, ¿no? A creer en el milagro de 6 días. Y Sin ahora, fe es imposible agradarle a Dios, ¿no? sí, perdón. Sí, siga. No, que me estás haciendo recordar, Roberto, que hay mucho dinero a nivel mundial invertido en explorar el espacio exterior para encontrar vida alienígena, para encontrar los inicios de la creación, para encontrar algo que le dé la respuesta al hombre de cómo se hizo todo esto. Y si se leyeran Génesis capítulo 1, entendieran que Dios de la nada ha creado las expansiones de los cielos para que alumbre la tierra y nos guíen a nosotros para tener un horario, un día, una noche, y que todo sea maravilloso y ordenado. A mí me llama la atención de este capítulo de Génesis, es que para Dios crear a través del poder de la palabra, de lo que nada más salía de su boca, no dice una sola vez Dios dijo, porque pudo haber sido Dios dijo y creó esto y esto y esto y esto y esto, sino que en cada creación repite la palabra Dios dijo. Pero una de las cosas que dice, Dios dijo, pero lo habla en el verso 9. Vamos a poner el verso 9. Dijo, Dios dijo también, Dios también dijo, júntese, da una orden. ¿A quiénes? Eso es inexplicable. ¿Cómo tú le vas a decir un agua que se una
a una tierra que esté bajo los cielos, que se descubra lo seco. O sea, es algo enteramente sin lógica, ¿no? Y por supuesto, el que le busque la lógica a las cosas de Dios está fracasado. Aquí hay un tema de poder, hay un tema de hablarle a las aguas, hablarle a los mares, hablarle a las cosas que realmente físicamente no se le pueden hablar y no le van a hacer caso. Como tú le hablas a un agua y te va a obedecer. Mira cómo está el poder de Dios acá, se manifiesta de esta manera. Ok, está bien, es bueno, buen comentario. Vamos a regresar al versículo 1, no salgamos de ahí todavía. ¿Qué aprendemos de Dios? Ahí dice una palabra después. El orden también, hermano Roberto, el orden. Dios de orden, es un Dios de orden. Un Dios de orden, okay, un Dios ordenado. No como yo, que soy tan desordenado. Hay que ser ordenado. Dios es ordenado, pero todavía antes de eso, ¿cómo empieza el versículo? En el principio. Párese ahí. ¿Dónde estaba Dios antes del principio? Siempre ha existido. Porque Él es el que, ¿cuándo empezó? En el principio. Oigan bien, Él es antes del principio. Él creó el principio, Él creó el tiempo. Porque Él ya estaba. Por eso es Dios. Quiero que pensemos en eso, porque cuando pensamos en eso, el concepto de eternidad es un concepto que Dios ha puesto en nuestra mente, según lo leemos en el Eclesiastés, ¿no? Pero ese concepto de eternidad es muy difícil para nosotros entenderlo, porque siempre a través de cualquier fase de nuestra vida, y especialmente en las fases de estudiar la palabra, entra el factor tiempo constantemente a través de todo el asunto y nuestra propia vida. Entra el factor tiempo. Tenemos que hacer buen tiempo, aprovechar el tiempo, etcétera. Pero si sabemos que el tiempo es limitado, hay un principio y hay un fin. Pero para Dios no hay principio ni hay fin. Porque Dios es antes del principio. Entonces vemos su poder, su creatividad, ¿verdad? Su eternidad. Su eternidad. De menos esas tres cosas, ¿no? Y empezamos a ver, que han dicho que Dios es un Dios de orden, que el poder está en su palabra. Versículo 2. ¿Quién es el personaje que aparece ahí? La tierra. La tierra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pregunté personaje, no dije personaje. Hermano Roberto. Sí, ¿verdad? O sea, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las tierras. ¿Qué aprendemos de Dios ahí? Que Él está en todas partes. Que Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios está en todos. Fíjate, sí, es lo que me están enseñando, ¿no? De la faz de las aguas, o sea, está sobre la faz de las aguas y sobre cualquier otro lugar, ¿no? Okay. Él está en cualquier otro lugar. Seguimos con el Dios de orden, porque aquí todo estaba desordenado y vacío. Ajá. Entonces es un Dios de orden porque ordena lo que está Desordenado. desordenado. Ordena lo que está desordenado. Dios se va a encargar de eso. Parte de su creatividad. Hermanito, estoy leyendo el versículo 8 de Apocalipsis 1.
y tiene la misma palabra principio que tenemos en Génesis 1:1. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que era siempre y el que va a regresar. Yo soy el Todopoderoso. ¿Sí? Más claro todavía, ¿verdad? Es más claro. Misterio que se va revelando. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa sobre el versículo 1 y 2? Unos poquitos, cualquiera puede hablar. Nadie le va a regañar. Bueno, Cuando una persona, disculpe, cuando una persona está, cuando se consigue algo desordenado, ya ahí hay una ampliación de lo que es la lógica de tener algo que hacer, ¿no? Por supuesto, ordenar. Ahora, pero cuando hablamos de lo desordenado y que estaba vacía, fue el trabajo. Cuando está vacía era, o sea, hay que llenarla. Ese es el trabajo del Señor allí, de llenar lo que estaba vacío, desordenado y estaba vacío. O sea, había que llenarla. Y eso fue lo que comenzó a hacer el Señor allí. Desde ahí partió de llenar la tierra de todas las cosas que le hacía falta a quién, a lo último de la creación, al ser humano. ¿Sabes que hay algo que estoy viendo ahí, Fidel? Que si me voy como lo que dice el hermano Roberto, que en el principio, o sea, no, estaba él, estaba Dios, pero no existía ni cielo ni tierra. O sea, no existía nada. Dios crea la tierra en esa forma. Dios crea la tierra de esa manera y después la va moldeando. O sea, es como que toma ese barro como una pelota y después viene el carpintero, empieza el artesano, el carpintero, el alfarero, como le llames, el que tiene las manos y empieza a moldearlo. Es lo que estoy observando aquí. Sí, Alejandro, pero hay una pregunta que no sé si podemos hacerla, ¿no? En base a esto. Cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra. Sí, pero O sea, cuando creó Dios los cielos y la tierra era que no tenía, o sea, ¿qué creó? Cielo y la tierra dice, y la tierra estaba desordenada, o sea, parte, o sea, los cielos no, sino la tierra, parte de lo que creó. O sea, es lo que más o menos, no sé, hay que ponerle un poquito de sazón ahí a esto, ¿no? Cuando dice, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, lo que es seco, pues. Porque estaba la tierra y estaba entre la tierra estaba la parte del agua. Y esos son los elementos, tierra, agua y el cielo. Entonces, ahí hay que darle una connotación diferente allí. Vamos a pensar un poquito en eso. aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención porque en absolutamente toda la Biblia vamos a ver que la palabra de Dios habla de tinieblas. Y aquí estaba la tiniebla sobre la faz, ¿verdad? Entonces, había tiniebla para que el sol, para que Dios creara la luz, que es lo que viene posteriormente, ¿verdad? Pero es interesante ver aquí la palabra tinieblas, que todo estaba en tiniebla, porque lo primero que nosotros vemos, es decir, lo primero que nos habla la palabra es que el Señor jamás va a estar en nada que haya tiniebla, porque su luz admirable quita la tiniebla. Sí, lo que pasa es que tiniebla aquí es oscuridad. ¿Ok? Por eso que estaba en tiniebla. Cuando habla o sea, estaba oscuro, todo no se veía nada. Y donde fue separada y fue por eso fue que le dio luz, inclusive de las luces. En la claridad está el sol, pero en la oscuridad está la luna. Vamos bien, vamos entendiendo poquito a poquito. Sí, sigamos. Me encanta lo que estoy escuchando.
También me di cuenta hace ratito que Fidel dijo, ¿verdad? Habló de personas desordenadas. Hermano, a mí antes de ese, Sí, Gaby. que a mí me pareció interesante de aquí o sea, me llevó a recordar eso, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y lo que viene a continuación, a nosotros los humanos, que cuando nos dejamos llenar por Dios, todo es perfecto, así como Él creó en esos 7 días, todo fue perfecto, tiene un orden, tiene un sentido, así es cuando nosotros aceptamos a Dios y a Cristo en nuestras vidas. Todo va a tener, todo cambia de sentido, nuestro corazón, nuestra vida, somos personas nuevas, partiendo de que Él creó todo y lo hizo perfecto. Entonces me llevó a eso, que donde Dios entra y está presente, hay un orden y no hay vacío. Siempre va a estar lleno, pues. Ahí está. Próximo sermón del domingo, hermano Roberto. Tremendo, ¿no? Exacto. Me estoy dando cuenta que estamos agarrando un entendimiento espiritual de una sombra física, ¿verdad? La tierra desordenada, Fidel ya dijo, el hombre que anda desordenado, ¿verdad? Y vacío es improductivo, ¿verdad? Una persona que no produce, no tiene nada que ofrecer. Pero qué noble es nuestra vocación de cristianos, porque nuestra vocación de cristianos es tremenda. Nos da una razón para vivir, para seguir adelante. Un trabajo, una tarea muy noble que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Al enderezar nuestro camino y llenar nuestro ser de todo lo que tenemos. Y me interesa mucho que el Espíritu de Dios es el que lo hace, el que está ahí, porque ¿qué es lo que pasa cuando nos bautizamos? ¿Qué recibimos? El don Eso era justamente lo interesante, del Espíritu que Santo. iba, perdón hermano, que iba a haber como una sombra del bautismo en las aguas, porque no, el Espíritu Santo de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas, no dice que se movía sobre la tierra ni sobre las tinieblas, sino sobre la faz de las aguas. Y veo como una sombra de el momento del bautismo, que es en agua y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Exacto. Ahora, les voy a sugerir algo que es muy, muy bueno, que yo lo veo mucho en mi hermanito Alejandro. Cuando Alejandro está leyendo un pasaje, dice, esto me lleva a, y va y cita el otro pasaje, ¿verdad? Cuando estamos haciendo eso, nosotros no estamos interpretando, hermanos. Simplemente estamos dejando que Dios hable y que la persona reciba la información, ¿verdad? Nosotros no somos la autoridad para decir esto quiere decir esto, sino para llevarlos, para que abrirles el entendimiento de lo que Dios quiere. Porque Dios quiso ordenar la tierra desordenada y llenar la tierra vacía. Sí. Dios quiere, ¿verdad?, arreglar o componer a la persona que está desordenada y improductiva y hacerla una persona ordenada y productiva. Sí. ¿Verdad? ¿Me entienden? ¿Sí nos entendemos o no? Yo veo Amén, muy varón. serio al hermano Raúl. Yo veo muy, muy serio. Escuchando atentamente, hermano, escuchando atentamente todo. Sí. Lo que pasa es que hace algún tiempo que me dedicaba a la evangelización en Socopó, yo usaba mucho el Génesis 1 para hablar de eso, de cómo estamos. O sea, la creación de Dios es como nosotros somos esa tierra que estamos desordenada y vacía si estamos sin Cristo. Entonces llevaba eso a mostrarle a la persona cómo estaba delante de Dios. Lo usaba para evangelizar. Ahí está clarísimo todo. Ya ahí está la aplicación. Fíjate bien qué bonito es, porque estamos empezando a entender cómo usar el Antiguo Testamento para predicar el Evangelio, que es lo que hacía el apóstol Pablo. Él no tenía Nuevo Testamento para usarlo, ¿verdad?
¿Alguna otra cosa más del versículo 1 y 2? ¿No? Pasamos al 3. ¿Qué aprendemos del 3? ¿Qué aprendo de Dios? Bueno, aquí está el primer momento increíble y maravilloso. Cuando Dios dice algo, ocurre un cambio. Cuando Dios habla, hay un efecto. O sea, siempre su palabra se cumple. Eso es para mí de gran alegría porque la luz se refleja en Cristo. O sea, yo cuando leo este pasaje, que haya luz, yo me pienso mucho en Jesús, porque Él será nuestra luz, como dice Apocalipsis. ¿Pasaje? Creo que te lo va a dar Edanis, el pasaje. Ya lo encontró. Te lo va a chatear. ¿Dónde dice que Jesús es la luz? El verbo, la luz. Juan también lo dice. Juan capítulo 1 aclara muy bien este versículo. Bueno, cuando leo Génesis me lleva a Juan 1, porque también Juan capítulo 1 dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuera sido hecho. Él era la luz de los hombres. Y eso me lleva a pensar un poco lo que estamos leyendo, de que aquí en el versículo 3, perdón, se ve la autoridad de Dios. Y dijo Dios. ¿Y quién obedeció? Lo que decía este rato Fidel. Y en Juan 1 dice: y por él todo fue hecho, y sin él nada hubiese sido hecho. Y después en el versículo 26, cuando Dios hace al hombre, dice: entonces dijo Dios. Dios dijo, pero se involucró: hagamos. No dijo hágase, sino hagamos. Eso me llama la atención. Algo ahí para dejar. Me estoy acordando cuando estaban hablando de la tierra, cuando la creó fue desordenada y la ordenó. Me acuerdo cuando agarró un puñado de lodo y se lo puso donde debían estar los ojos del ciego, ¿verdad? Y formó un ojo. Acá, hermano Roberto, bueno, en el versículo 3, pues yo veo ahí la autoridad de Dios, ¿no? Y el poder, ¿no? O sea, quiero que se haga la luz y se hizo la luz, ¿no? Pero está hablando de la manera literal. No, yo no creo que acá se refiera a Jesús, porque Jesús no es un ser creado como luz. No, yo, o sea, pienso que acá es de la manera literal. Excelente, hermano. O no sé qué opinión o alguna explicación podría dar, ¿no? Acerca de esto. Oh, va bien, es perfecto. Dios creó la luz. Sí. O sea que está hablando yo veo acá. Jesús ya estaba ahí. Sí, pero yo claro, veo acá, supuesto, hermanos, yo veo acá lo que realmente necesitaba, lo que el Señor sabía que necesitaba el ser humano. O sea, nosotros, el ser humano, sin vista no podemos vivir. O sea, sin la vista, sin observar. ¿Y qué nos da a nosotros la claridad? ¿No? ¿Qué es lo que nos da a nosotros la vista? La claridad. Nosotros podemos tener los ojos, pero si no tenemos claridad no vamos a ver. El Señor puso y actuó nuestros 5 sentidos. Y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver progresivamente. ¿Por qué? Porque cuando se dice que lo primero que creó fue la luz, es porque realmente no se podía ver nada. Estaba todo en tinieblas. Y el Señor va a diferenciar lo que es la luz y las tinieblas con su poder.
Muy bien, excelente, hermano. Hermanito, ¿puedo comentar algo del 4 o no hemos terminado del 3? Un segundito nomás. ¿Alguien más quiere terminar, hacer sobre el 3? Yo lo que quería leerles sobre el 3 es lo que dice en el versículo 23 del capítulo 21 de Apocalipsis. Por eso 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Okay? O sea, la gloria de Dios siempre ha existido. Lo que dice Fidel tiene razón en el sentido de que la luz en ese sentido puede tener sentimiento de la claridad, el entendimiento que nos da a nosotros, ¿no? La diferencia entre entender y no entender. ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Ahí está la referencia, ahí está la referencia bíblica en 2 Corintios 4:6, donde dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está la referencia en el mismo versículo. No, pero le dice en Juan 3:3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ya tenía ojos, Nicodemo, ¿verdad? No puedes ver el reino de Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo, la luz nos ilumina, pero la luz siempre ha estado ahí. Y la luz vence las tinieblas, se recordó el hermano José Raúl en Juan capítulo 1. Él era la luz, ¿verdad? La luz vence las tinieblas, indicando entendimiento, claridad en contra de ignorancia, incredulidad, ¿verdad? Pureza en lugar de pecado, de maldad. Otra cosa que podemos decir es eso, ¿verdad? Si la luz tiene que ver con estar bien con Dios, el hecho de que haya creado la luz no puede decir que haya creado la justicia, lo que está bien y lo que está mal. Y eso sí tiene razón también, ¿no? La justicia de Dios es la que vale, no la de nosotros. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. Así no funciona, ¿verdad? ¿Ok? ¿Algún comentario más? Vamos al 4, hermano. ¿Quién quiere ir al 4? Sí, hermanito. Hay una palabra que me resalta mucho siempre cuando la leo. Le tengo como mucha reverencia, le tengo mucho cuidado cuando leo la palabra que dice bueno, porque cuando le dijeron a Jesucristo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo no dijo, no, yo no soy bueno, solamente es Dios, Él es bueno. Y cuando yo veo que como Dios hace la tierra, hace la luz, hace las tinieblas, separa luz de las tinieblas, perdón, hace las plantas, hace al hombre, o sea, y cada creación que Él va haciendo, para Él es bueno, o sea, le pertenece a Él, esa es una característica de Dios, eso es lo que, a eso me lleva. O sea, que puedo aprender yo aquí o que estoy viendo aquí, que es un atributo de Dios, bueno. Ok. ¿Qué más? Y bueno, hermanito, y veo también otra cosa, que hay cosas que Dios está viendo que son buenas y quizás yo las veo y no lo son. Entonces, esto me está enseñando que tengo que aprender a ver lo que para Dios es bueno, tengo que aprender de que eso también tiene que ser bueno para mí, entenderlo de esa manera. Que quizás veo algo que no está o no le doy importancia,
y es realmente bueno. O sea que cada mañana, al yo despertarme y veo el sol, veo la luz, tengo que acordarme que eso es bueno en gran manera, que es muy bueno, que salga el sol, ver un día más. O sea, aquí en el versículo 4 sí nos aclara bien bonito lo que quiere decir luz, porque luz entonces quiere decir la justicia de Dios, lo que está bien a los ojos de Dios, y se separa y se define lo que está bien con lo que está mal, ¿verdad? Ahí voy a aprender de que hay tal cosa que se llama pecado, que tiene que ver con tinieblas, que va en contra de la luz, ¿verdad? La justicia de Dios se encuentra en Jesucristo y se va a encontrar en Jesucristo después. Hermano, una pregunta. Versículo Sí, hermano. 4, bueno, el 3 y el 4 dice que fue la luz, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué luz se refería? Porque después crea la luna y el sol. Ujú. No lo hace en ese momento. ¿Verdad? Entonces, cuando separa la luz de las tinieblas, otra vez estamos discerniendo espiritualmente, no estamos negando el evento. Claro. El evento es que Él creó, en el principio Él creó la luz, ¿verdad? Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, no sabemos si era una pelotita o si no era una bola de moléculas ahí por todo el mundo, quién sabe. No sabemos. ¿Cierto? Pero lo que sí sabemos, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, se simplifica completamente. Porque entonces significa la justicia de Dios contra la injusticia, la obediencia contra el pecado, contra la desobediencia. El significado espiritual para aprender es buenísimo. Quedan misterios exactamente de cómo lo hizo esto, y cuál luz era. Y vimos en Apocalipsis que la gloria de Dios es suficiente luz para nosotros, ¿se fijaron? Y qué interesante que sea eso, porque la gloria de Dios es Jesucristo, según Juan capítulo 1, ¿verdad? Vimos su gloria y su gracia, como la del unigénito Hijo de Dios. Me gusta mucho que dice, y la luz era buena. Ahora, para entonces la tierra ya está formada, ¿sí o no? No, le Hermanito, faltaba. sí, Le hermanita Ali. faltaba. Bueno, mira, yo aquí, de verdad, apoyando, aquí yo veo perfecto, en estos versículos que hemos leído, veo perfectamente el evangelio, pues. Nuestra vida desordenada, bajamos a las aguas del bautismo, el Espíritu Santo, se nos abrieron los ojos y fuimos separados de las tinieblas, nos fuimos apartados del mundo a la luz admirable. En el versículo 2, 3 y 4 de Génesis estoy viendo el evangelio completico. Y digo que la tierra no estaba completa todavía, porque la tierra, en la tierra, se necesita los árboles, se necesita los animales, se necesita todo lo demás que viene, pues. Ahí está. Para Alex está clarísimo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ya lo puedo usar para José Raúl también. Lo está usando como evangelio para predicar. Hermanito, hay una cosa que estoy viendo, me llama la atención también, es que esto toma su tiempo, hermano. Yo salí esta mañana a trabajar a las 8 de la mañana y regresé de mi trabajo a las 8 de la tarde. Y yo hice muchas cosas, hermano. Hice muchísimas cantidades de tareas, de trabajo.
me propuse hacer muchas cosas y las cumplí, las hice. Pero esto también tomó un jornal completo. Esto es el hacer la luz y separarlo de la oscuridad, le tomó a Dios para un jornal de día para mí completo. No fue fácil tarea, porque todo lo que uno puede hacer en un día son muchas actividades. Y Dios, seguramente en lo que estoy observando, no es algo que le quito importancia, sino que el tiempo que demoró hacerlo también es importante. Pues se imagina hacer un sol. Ahora que sabemos qué tan grande es el sol y qué temperatura tiene y cómo fabricarlo de la nada, sin herramientas y sin instrumentos. Increíble. Sin instrumentos. Está diciendo el hermano Alejandro es electricista, hermanos. Él está conectando alambres y poniendo cajas, ¿verdad? Y poniendo lámparas y haciendo luz eléctrica, ¿verdad? Así es. Y después de un día no se logra mucho, ¿no? Yo lo único que sé es, y no muy bien, es desatornillar y bombillos, ¿no? Quitar y poner bombillos, es todo lo que puedo. Y me tardo y me caigo de la escalera. No, llame un electricista, hermanito. No, evite una caída. Ok. Bueno. No llegamos más que hasta el versículo 4. Pero creo que hemos cubierto algo, ¿no? ¿O no? Sí, hermanito. Sí, hemos cubierto. Nos falta Sí. hacer otras preguntas sobre esos 4 versículos antes de seguir adelante. Amén, Pero por hermanito. el tiempo y la hora que es, creo que ahí lo dejamos. Amén, hermanito.